¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su programa, podcast favorito, Entre Semillas y Sentencias. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy tenemos una invitada de honor, y en verdad se los digo, una gran invitada a la cual podemos aprovechar y sacarle todo el jugo posible en cuanto a los conocimientos, porque en verdad va a ser un gran deleite tener a un personaje como la licenciada aquí presente. Cuéntenos, licenciado, ¿quién es esta persona que nos acompaña el día de hoy? Platíquenos. Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Gusto saludar a todos. El día de hoy tenemos el honor de recibir a una gran profesionista, especialista en la materia agraria. Ya saben que el podcast va dirigido específicamente a la materia agraria. Esta excelente profesionista, licenciada en Derecho, titulada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la generación 1999-2004. La licenciada se tituló mediante un examen profesional teórico-práctico, defendiendo un proyecto de sentencia respecto de una nulidad de acta de la Asamblea, algo bastante complejo. Dicho proyecto lo defendió ante la magistrada María Eugenia Camacho Aranda y el secretario de Acuerdos, el licenciado Jorge Paniagua Salazar, en el extinto Tribunal Unitario Agrario 14, aquí en Pachuca. En paz descanse el Tribunal Agrario 14. Su compromiso con la carrera judicial se ha consolidado a lo largo de estos años. Como les comento, aparte de una excelente profesionista, es una excelente persona. En el 2013 obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en el examen de oposición para la plaza de actuario notificador, siendo adscrita al ya naciente, al ya conocedor Tribunal 55 de aquí de Pachuca. Segundo lugar, licenciado, imagínense. También algo que en la vida usted va a llegar, ¿eh? Ajá. Posteriormente, en el 2016, alcanzó el séptimo lugar igual a nivel nacional en el examen para la jefatura de unidad de asuntos jurídicos, siendo nuevamente adscrita al mismo Tribunal Agrario 55 aquí en Pachuca. En 2019 cubrió un interinato como secretaria de Estudio y Cuenta, y en el 2022 presentó el examen para la misma plaza, logrando el tercer lugar a nivel nacional. O sea, imagínense entre cuántas personas que hacen los exámenes, la invitada del día de hoy quedó en tercer lugar. Ahora, de Estudio y Cuenta, que no es cualquier cosa. Exactamente. O sea, de Estudio y Cuenta. Ajá. Exactamente. Por necesidad del tribunal, regresó a su plaza en la jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos, cargo que desempeñó hasta febrero del 2025. Hoy por hoy es una excelente abogada postulante, licenciada. ¿Su nombre es? La licenciada Aurora Guadalupe Flores Gutiérrez. Pues aquí nos va a acompañar la licenciada, como comentaba, una excelente persona. Nos va a acompañar para compartir su experiencia, reflexiones sobre el derecho agrario, que es algo muy importante, la función jurisdiccional, que vaya que es un tema de mayor importancia, y los retos de ser mujer en el ámbito judicial agrario, algo que muy pocas personas hablan. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Hola, licenciados. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos en la audiencia. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, vamos a comentar un par de experiencias. Es muy importante, Lick, y me gustaría iniciar que nos platique antes que otra cosa, para los que no somos conocedores del derecho agrario, ¿qué es el Tribunal Agrario? Porque en ocasiones la gente me lo confunde. Yo lo he visto en la práctica, claro, que confunde el RAN, la RAM, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario. Piensan que son autoridades y que hacen lo mismo. Y la Secretaría de la Reforma Agraria. Y la Secretaría de la Reforma Agraria también se me olvida. ¿Qué es el Tribunal Agrario? ¿Para qué me sirve? Cuénteme. En términos muy llanos, muy sencillos, muy simples, el Tribunal Unitario Agrario es el juzgado en donde se tramitan los juicios derivado de la tenencia de la tierra, para que la audiencia nos lo pueda entender. Fácil, claro. Entonces hagan de cuenta que es como si fuera, que si tuvieran un problema familiar, un problema civil, van al juzgado, ¿ok? Ajá. Entonces acá en materia agraria, en materia de las parcelas, como nosotros lo conocemos, sería ese juzgado que resuelve las problemáticas precisamente de los ejidos y los ejidatarios por la posesión de una parcela. Me parece correcto. Nada más que al tratarse en materia federal serían tribunales, pero palabras llanas, juzgados. Es un juzgado que arregla los problemas de las tierras. Me parece perfecto esa definición. Ahora, nosotros teníamos duda, licenciada, acerca, y justamente lo escuchaba cuando el licenciado empezó a hablar de su larga trayectoria, la famosa o el famoso actuario. ¿Cuánto tiempo usted duró de actuario? Yo fui actuario notificador y ejecutor. Tenía yo las dos, pues, ¿qué se puede decir? Responsabilidades, ¿no? 3 años. Duré 3 años en la actuaría, aquí en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 55 de Pachuca. ¿En qué años más o menos fue eso? Del 2013 al 2016. Muy bien. Más o menos esa fue mi temporalidad de actuario. Para que la gente nos entienda, ¿qué hace un actuario, licenciada? ¿Cuáles son las funciones del actuario? Pues el actuario a veces no se le reconoce como se debiera la práctica y la importancia que tiene dentro de un tribunal. El actuario se encarga de hacerles llegar tanto a las partes como a los abogados las comunicaciones oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, la parte justiciable o el usuario del tribunal promueve o ingresa lo que se llama una promoción, un escrito,
Ese escrito tiene que ser acordado. Ajá. Es la respuesta oficial del tribunal. Ajá. Y entonces esa respuesta oficial se la tiene que hacer llegar a quien la propuso, Claro. ¿no? Entonces el actuario es el encargado de precisamente hacerles llegar esas notificaciones a las partes o a sus abogados que estén autorizados para tales efectos. Es ese vínculo, es ese hilo conductor en cuanto a abogados, en cuanto a las partes. Es el puente, Es es el el puente entre el abogado y su asesorado con el tribunal. Ajá. Ok, me parece. Entonces, es una función, yo creo que de las más importantes dentro de un tribunal, porque si no hubiera esa comunicación, pues entonces el juicio no se desarrollaría, ¿no? Sí, claro. Ahora sí es un desgorre el ser actuario porque, pobrecito, ahora que ahorita les vamos a contar una anécdota con un actuario, ¿se acuerda del actuario de allá por... Mestitlán. no lo quería decir. Bueno, sin raspar a nadie, ¿no? O sea, mira, ya, es de un juzgado de allá por Es el único distrito judicial. Ya. Ahorita vamos a contar una anécdota, pero hay algunos actores que pobrecitos, o sea, Sí. trabajan desde muy temprano, terminan muy tarde sin comer, desayunar, se ponen las friegas, camino como Shuer cuando Sí, va claro. muy, muy lejano. Es de- ¡No! ¡No! ¡Ya merito! ¡No! ¡Ya merito! ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! es literalmente un actuario. Bueno, Sí, es claro. que la función actuarial no nada más es de oficina. Ajá. Es en el campo, Sí, sí, más que claro, nada. sí. O sea, llegamos a la oficina a preparar copias, a preparar nuestros cédulas, formatos, todo. las cédulas, a preparar el automóvil que nos dan del tribunal, para poder entonces ir al campo a buscar a las personas que se tienen que notificar y hacer toda la chamba, como se dice, la talacha, ¿no? Allá claro. afuera, Sí, sí, sí. para que entonces el día de la audiencia esté todo listo y preparado para que pues se tenga que realizarlo en el momento procesal que esté el juicio, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, el primer paso y el más importante cuando empieza un juicio es de que el actuario tiene que ir a emplazar. El emplazamiento es lo básico, lo fundamental. Y sin querer queriendo, usted nos llevó a nuestro primer Sí, tema. claro. Ah, El el emplazamiento. emplazamiento. ¿Qué es el Sí es. emplazamiento, licenciado? El emplazamiento, como ya lo vengo ahorita Ajá. refiriendo, es la primera actuación judicial ya propiamente que da inicio ahora sí al desarrollo de un juicio o de un procedimiento. A ver, en palabras llanas. Yo hago mi escrito demandando al licenciado Palomares. Así es. Yo le voy a demandar la pensión alimenticia. Perfecto. Por sus 3 hijos, ya pagué la pensión, licenciado, por cierto. Por los 3 hijos que no ha pagado la pensión. Perfecto. Voy e ingreso el escrito inicial ante oficialía de partes. Pasa todo ese programa que usted nos explicó, el tema de acordar, secretaría de acuerdos, todo lo que conlleva, y termina el actuario. Para que el actuario realice ¿qué? El emplazamiento. El emplazamiento. ¿En dónde Ajá. lo va a realizar? A ver, en materia agraria está regulado desde el artículo 174 en adelante, todo Ajá. el procedimiento agrario. Ajá. Entonces, aquí en nuestra materia, que tanto nos gusta y nos Claro. apasiona, es lo que nos dice. Primeramente, tienes que ir a buscarlo a su domicilio, al Ajá. demandado. Ajá. Ajá. Pues obviamente es en el ejido donde Sí, claro. donde haya sido el asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos al domicilio, hacemos la búsqueda correspondiente, siempre nos dicen que ahí no es, que ahí no La vive, clásica. que Van ya cada no, día. que se fue del ejido, tal. Ajá. Dices, bueno, pues órale, les voy a creer esa primera vez, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor tengo ruta al día siguiente por la misma parcela o por el mismo ejido, Ajá. pues voy y lo busco, así dice la ley también, en la parcela. En la parcela. Ajá. Bueno, pues por ahí yo, casi siempre era lo que yo hacía, pues me hacía amiga de los comisariados, ¿no? Ujú. Y ya les preguntaba, oye, fulanito de tal, pues, ¿por dónde trabaja? ¿Por dónde anda? No, pues que por aquí, que por allá, que Ujú. agarra este camino, ¿qué tal? Bueno, Ajá. entonces íbamos a la parcela y pues si nos iba bien, lo encontrábamos en la parcela. También así se puede ahí emplazar. Y si no, definitivamente, pues donde se encuentre. Ahí nos lo encontremos en la barbacoa. calle, en la barbacoa, en el claro. mercado, Donde que- sea. donde sea. Y si nos dice, por si la parte actora, ¿no? Él es, yo lo identifico que él o ella es el Sale, demandado. vámonos. Recio, ahí. Con él, ahí, donde esté. Sí, en Ahora, donde esté. si la persona a la que se pretende practicar el emplazamiento se niega, que diga, no, pues yo me estoy echando mi taquito de barbacoa, ahorita no te voy a recibir, no, yo no quiero. Y hágale como quiera. Sí, por mis pantalones no te recibo. Muchas veces con eso nos topamos, que nos están diciendo, nos lo están identificando al demandado o a la demandada. Ajá. Y nos dice la persona, no, yo no soy, Ajá. yo no soy, y háganle como quieran. No habla español y No, de ahí no me sacan. Whisky, whisky. o sí soy, pero no te voy a recibir, Ajá. ¿no? Y pues no, porque yo no me voy a comprometer. Ajá, o no quieren firmar la No clase. quieren. Déjale, hablo a mi abogado. No firmo, sí. Déjala, hablo a mi abogado, espérame tantito, bueno, tal. Entonces, lo que comúnmente se hace en la práctica y que también el Código Federal de Procedimientos Civiles nos lo permite, es que ante la presencia de dos testigos, Ujú.
debemos de asentar toda esa situación en nuestra cédula de emplazamiento. Ajá. Entonces tenemos que hacer una narración pequeña, pero que sea concreta y verídica, Sí, claro. y sustentable, precisamente con los testigos, para que lo que nosotros le digamos al tribunal pues sea tomado como verdadero. Claro. A eso se le llama fe Fe pública. pública, claro. Ajá. Y no es una cosa menor. Ajá. Nosotros como actuarios, el propio Estado nos impone la Claro, fe pública. claro, Ajá. claro. Entonces, es a lo que les decía yo ahorita. Lo que nosotros realicemos o actuemos en nuestras cédulas, en nuestras actas, tiene fe pública. Sí, Ajá. claro. Entonces, es prueba plena y tiene que ser tomado como cierto. Como cierto, claro. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo. Sí, porque claro, yo ya se lo le estoy... pasó, aunque no quiera Claro. firmar. Ahora, Exactamente. perdón, Lick, se le deja, por ejemplo, se niega a recibir, a firmar. Firman los dos testigos. Pero las copias de traslado, ¿qué pasa A con eso iba. ellas? Las A eso copias iba. de traslado. Bueno, antes que otra cosa, me gustaría explicar qué son las copias de traslado. Sí. Cuando una persona demanda a otra, hace un escrito que se llama demanda. Ajá. Ajá. Y a la demanda se le anexan todos los documentos que tengan que ver con lo que se está diciendo Sí, en claro, esa con la acción. demanda. Ajá, claro. A eso se le llama traslado. Ajá. Para que el demandado tenga conocimiento el por qué se le está demandando Claro. y sobre qué se le está demandando. Sí, claro. Ajá. Eso es la parte fundamental de un emplazamiento. Ajá. Hacerle saber que precisamente fulanito de tal lo está demandando tal acción y tales pruebas. Claro. Ajá. Con las que él podrá tener la oportunidad de De contestar la demanda y defenderse. Claro. Ajá. Entonces, ese es el traslado. Los documentos en copias simples, debidamente cotejadas Sí, que se y le van a entregar a autorizadas, la contraparte. que se le entregan al demandado para que él pueda defenderse. ¿Qué pasa si erróneamente el demandado por los pantalones dice yo no firmo nada y yo no voy a recibir nada? Que lo hace a lo tonto, porque obviamente le conviene recibir las copias. ¿Con qué se va a defender? Es muy ilógico que no se reciban los traslados. Entonces, Perdón, entonces sería un tip. Ojo, si no quieres recibir, si no quieres firmar, por lo menos recibe lo que te estén entregando. sí, recíbelo. Si no, no vas a saber o acudir con un abogado a saber qué es lo que te están demandando. Entonces, en la práctica yo lo que hacía es de que si estaban en su domicilio o tal, yo las dejaba pegadas en la Hay un puerta. botón, Sí, el sí, sí. zaguán. Por eso el aliado de un actuario siempre es la cinta canela, ¿no? Es su mejor amiga, la cinta canela. Entonces, se dejan ahí pegadas, tomas tu fotografía correspondiente y la anexas en tu cédula de emplazamiento para que todo conste. Y entonces, pues ya, es responsabilidad del demandado, ¿no? Claro. Pero pues a él le beneficia, porque si no, ¿cómo se va a defender? Claro. Ahora, si estaban en alguna otra parte, ¿no? A lo mejor me tocó que estaban en la parcela o en Puedes la... pegarla ahí en el maíz. Ándale, ahí en la No, mazorca, no, ¿no? ya está el tractor. Ándale. No, lo que hacía yo era precisamente, o la dejaba yo en el tractor, o en su motor de John camioneta, Deere. o en su camioneta, o simplemente en el piso, ¿no? ¿Ah, sí? Pero con la foto... Ahí en la res, ahí pegada en la res. Pero con la foto correspondiente, porque si uno como actuario No no acreditas, soportas, claro. entonces lo que estás diciendo, pues no hay Claro. gracia. Entonces, todas nuestras actuaciones en el ámbito de la actuaría tienen que ir soportadas documentalmente con nuestras fotografías. Y como comenta usted, ¿no? Con los famosos testigos. Los testigos de asistencia, Ok, así es, perfecto. los cuales tienen que prestarnos su credencial de lector para poderlos identificar y que firmen precisamente en el acta del En la cédula, emplazamiento. en el acta. Y si se negaran, porque los testigos son a los que agarren, ¿no? Pues Quienes estén. sí, porque pues nadie, o como nosotros actuarios, pues nadie va a llevar auxiliares, Sí, ¿no? claro. Así que, Sí, ay, claro. sí, vénganse, Ahora, a ver qué... lo que nosotros procuramos como abogados es siempre llevamos gente de más y decirle al cliente, a ver, 30 personas. acompáñanos y tráete a 2 personas más Por cualquier, por cualquier otra situación. cosa. Es lo mejor. Ahora, ¿qué pasa para aquellos abogados que, por cierto, es un error gigante? Yo siempre le he tirado mucho hate a los abogados que no coadyuvan, que no ayudan al actuario, porque en Las materia diligencias. agraria se dan muchos los mentados domicilios conocidos. Sí, claro. Es que miren, no es obligación. Sí, no es obligación, Es claro. una potestad, o sea, dice la ley puede acompañar, ¿no? claro. Pero, no dice debe de acompañarlo, pero sí es muy importante que se acompañe al actuario en este tipo de diligencias, porque nosotros no conocemos todos los ejidos, claro, ¿no? claro. O sea, y no conocemos a todas las personas. Claro. Ya con el paso del tiempo, pues sí, te Poco a vas poco, haciendo claro. así como que Cuates, conocido Ajá. de ahí mismo del ejido al que vas, ¿no? Y pues ya te reconocen también a ti, Ujú. y pues te echan la mano y ya te dicen, no, pues fulanito Sí, vive ya. aquí, o es mi vecino, o espéreme, ahorita le hablo, cualquier cosa de esas, ¿no? Pero hay muchos que no son así. Claro, justo. Entonces, pues, no te vas a poner de pechito así de que, ay, sí, emplácenme, ¿no? Que nosotros decimos, es algo entendible. Con tanta carga de trabajo que tiene un actuario, no cuesta nada ayudarlos. 1 o 2 días antes de que tengas la cita con el actuario, ponte de acuerdo, ve al domicilio, busca el demandado y de ahí lo podemos buscar. Ahora, dentro del tema de los emplazamientos y notificaciones, nos vamos a encontrar con una acción que es la prescripción positiva.
que dentro de esta acción, es decir, quien tenga en posesión por más de 5 años una parcela de manera pacífica, continua y pública, podrá ser titular de la misma con un procedimiento ante el Tribunal Agrario. Dentro de este procedimiento se le tienen que mandar llamar a los integrantes del comisariado ejidal y a los colindantes. Pero nos ha tocado en la práctica que mandamos al cliente o le decimos al cliente, oye, vamos a mandar a llamar al comisariado, o ni el actuario, y necesitamos que el comisariado nos colabore. Y el comisariado dice, es que quiero 30,000 pesos, y si no, no te firmo. ¿Qué hacemos ahí, licenciada? Cuénteme. Pues lo mismo que ¿Hacemos para... pagar? Dice. No, pues no, porque bueno, si está dentro del reglamento del ejido, cada ejido se... Ajá, sí, es su reglamento y es la vida interna, ¿no? De cada núcleo de población. Si el reglamento lo impone, bueno, pues entonces sí. Si no, pues no le veo ningún Claro. caso. O sea, Claro. ¿por qué van a cobrar sus propios servicios, no? Claro. Los comisarios ejidales, pero cada quien, ¿no? Ahora, es el mismo tratamiento de una persona individual a la hora de hacer el emplazamiento. Si ellos no te quieren recibir, lo tienes que asentar, igual en tu cédula, ¿no? Que pues el comisariado, llámese presidente, secretario o tesorero, sean los tres o cualquiera de ellos que no te quiere recibir, pues así lo asientas, ¿no? Entonces vas con el suplente. Si tampoco el suplente te quiere recibir, lo asientas de nuevo. Pero pues tú dices, bueno, yo vine a la comisaría y pasó esta situación y dejé pegado mi emplazamiento otra vez a la vista de los dos testigos Claro. de asistencia. Hay muchos secretarios que no comparten este criterio, pero la verdad es que hay magistrados que sí, ¿no? Entonces, la opinión de muchos magistrados, y que yo concuerdo con ello, es de que pues, si tú lograste emplazar por una forma o por otra, o sea, llámese así directamente y personalmente, o a través de tus dos testigos de asistencia, pues yo creo que es válido, porque al final, tus demandados están ya conocedores de la demanda que está interpuesta en su contra, Claro. ¿no? Entonces yo creo que es válido. Ya, si van o no van a la audiencia, pues ya serán los apercibimientos que Entonces, decreten, no es necesario que obre una firma del comisariado ejidal para que se le pueda notificar o emplazar. Pues... Atendiendo a su criterio de usted. Atendiendo a su Porque, criterio. ojo, esto es de criterios. Y yo también, al igual que el licenciado Palomares, compartimos el criterio de la licenciada porque en verdad hay criterios, perdón por la palabra, pero muy locos. O sea, nos tocó asuntos donde ya había acudido 2 veces la actuaria y la actuaria había sentado que había visto al personaje pues no le quiso firmar, estuvieron los 2 testigos y se ordenó de nuevo cuenta el emplazamiento. Y quiera o no, perjudica, va trazando el asunto, entorpece y le da ventaja a la otra persona, porque sin querer queriendo a la otra persona, pues ya va ganando tiempo, porque en la audiencia se supone que ya debería dar contestación, cosa que quiera o no, va entorpeciendo el El asunto. procedimiento, sí, claro. Pero ya es criterio de cada quien, ¿no? ¿No? Sí, claro. Yo también pienso, ¿no? Igual como tip. También, como dice, va dependiendo de criterios, ¿no? En algunos tribunales pues se da por válido así el emplazamiento. El comisariado ejidal nunca se enteró del juicio porque la dejaron, porque no quiso firmar. Entonces, como tip, comisariado, tampoco te sientas con la autoridad de si no me das dinero, pues no te firmo. No, hay procedimientos en los cuales también se te va a notificar. También como tip, te conviene más que te enteres del Sí. procedimiento. Ahora, tampoco no hay que ser tan viscerales como el licenciado él, ¿eh? ¿Firmas o no firmas? O sea, entiendo que también debe de haber una economía, porque ellos no les pagan y en ocasiones son Claro. friegas, o sea, poniéndome del otro lado, pero también por una firma cobrar 30,000 pesos, o sea, que haya una balanza en Sí, torno claro. a temas de dinero. Si lo que se le dice al cliente, a ver, pues, si está pidiendo 500, 1,000, 2,000 pesos y a ti se te hace correcto, pues adelante. Es como cuando compramos una parcela y se hace el aviso al comisariado y la acción de derechos es por 3 millones de pesos, pues dale 3,000 pesos al comisariado, que Sí, es lo que claro. te está pidiendo, ¿me explico? Aunque sea para las hojas, para los sellos, para algo. Sí, o sea, tampoco no ponernos... Siempre existe la mediación, debe de existir la mediación. Y por decir, en esta situación de las prescripciones, al comisariado ejidal, pues únicamente se le manda a llamar, o sea, el tribunal los manda a llamar para que si en su caso quieren asistir al juicio, es únicamente a manifestar si existen o no algunos problemas con las medidas y colindancias de la parcela que se va a prescribir. Únicamente, no los llaman para más, ni es el problema con ellos, ni mucho Claro. menos, porque la prescripción de parcelas son derechos individuales, no Sí. son derechos colectivos. Sí. Entonces, como dicen ustedes, pues más le vale al comisariado pues llevarla bien con los integrantes de su ejido, ¿no? Es mejor. Así es, mejor. así es. Ahora, platicando respecto a los emplazamientos, o sea, es muy común igual que no encontremos al demandado. ¿Con quién más podemos practicar el emplazamiento? ¿O únicamente con la parte esa es demandada? buena. Efectivamente, la ley agraria, así también lo establece, que en dado caso que no encontremos ya por reiteradas ocasiones al demandado, se puede hacer la diligencia con la persona de su mayor confianza. ¿Qué es mayor confianza que ser tu familiar?
¿no? Claro. Llámese esposa, esposo, hijos o alguna persona que habite en su domicilio, pero pues que lo acrediten, ¿no? Claro. Sí, claro. Aparte, el tribunal siempre va a actuar de buena fe. Sí, claro. Ajá. Entonces, si la persona con la que me estoy llevando la diligencia me dice, no, pues es que es mi papá, o es mi mamá, es mi tía. Ah, bueno, pues yo te creo, ¿no? O sea, y aparte yo como persona, pues yo te voy a creer, yo no los conozco, ¿no? Entonces, ya si en algún momento dado el propio demandado quiere impugnar ese emplazamiento, esa diligencia, lo puede hacer. Y hacer la chamba de él. Sí, el Exactamente. tribunal es de buena fe y él va a creer que está Exactamente. notificando o emplazando al esposo. Así Sí, es, claro. así es. Bueno, tú como tribunal ya cumpliste, ¿no? De mandarlo llamar al juicio y decirle que a tal fecha, a tal hora, se va a llevar a cabo la audiencia y tiene que asistir, ¿no? Entonces, de ahí en adelante ya es responsabilidad del propio demandado. Claro, me parece correcto. Ahora, aparte de lo del tema del famoso emplazamiento, hay algo y a mí se me hace muy importante y me imagino que usted tiene muchas anécdotas en cuanto al tema de las ejecuciones, licenciado. Antes que otra cosa, ¿qué es una ejecución, licenciado Palomares? Pues básicamente es hacer valer esa resolución emitida por el Tribunal Agrario. Si en un procedimiento en el Tribunal Agrario lleva una resolución y ya quedó firme esa resolución, ahora hay que hacerla valer. En el caso, por ejemplo, de la acción de prescripción positiva, normalmente la parte demandada reconviene con algún tema de una plenaria de deposición y demás. Ya es un procedimiento un poco más distinto. Pero el hecho de que el actor reconvencional obtenga una sentencia a su favor, ¿qué va a tener como consecuencia? Que solicite la devolución de la parcela, la posesión de la parcela y por consiguiente igual la titularidad. En ese caso, ¿cómo se lleva a cabo, licenciada? La ejecución. O sea, el decir, ya gané el juicio, ahora quiero que se me regrese esa parcela en mi posesión. Efectivamente, la ejecución de las sentencias agrarias básicamente tiene que ver en esa cuestión que usted dice, devolverle o ponerle en posesión la parcela a su legítimo titular. Ajá. El legítimo titular, bueno, pues ya acreditó durante la secuela procesal que a él le corresponden los derechos de esa parcela. Claro. Entonces, si ya se agotaron todos los medios de impugnación y la sentencia queda firme, el artículo 191 de la Ley Agraria es la obligación que nos impone el propio Estado a que los tribunales tienen forzosamente que ejecutar sus sentencias en el menor tiempo posible. Entonces, la persona ganancial, junto con su abogado, otra vez tienen que ponerse de acuerdo con el actuario, no los dejen solos. El actuario, ¿cómo vaya? No, van a balancear ahí. exactamente. Y menos en una ejecución. Entonces, sí se tienen que detallar muchos aspectos, Es ¿no? una planificación. Exactamente. Una misión del GTA. The deal was an ambush. We were set up. That was my money, Tommy! Pues ¿Se casi, lo casi. tocó así? No, ya no. No, ya no. Pero bueno, sí tienes que ponerte muy en contacto las pilas. con el actuario y detallar muchos aspectos ahí en las cuestiones ya físicas, Claro. ahí en la parcela, porque pues a veces sí ha llegado a ser problemático. Experiencias feas en ejecuciones o el que ya veo ahí al abogado agarrándose a trancazos con Pues la fíjate que no, contraparte. precisamente porque a mí sí me gustaba planificar mucho ese tipo de situaciones, ¿no? Pues aparte iba con grupos de choque. Yo ya tenía mi grupo de choque. Esa es la cuestión de que te tienes que adelantar un poquito a lo que pueda pasar. Entonces yo les recomiendo que primero, Una pistola. que vayan primero a ver dónde está la parcela, ¿no? Ajá. Ya ubicada bien la parcela, pues tus rutas de salida y todo eso, Ajá. por cualquier situación, y que la persona ganancial y su abogado pues te apoyen con ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Chaleco antibalas. No vamos a tanto, pero por decir, ese día tienes que hacer, bueno, la persona que ganó el juicio pues tiene que hacer ya actos de dominio, Sí, ¿no? claro, o sea, ese día ya Entonces, tiene que pasar la rastreadora. sí, Tienes que empezar a entonces, rastrear. precisamente a lo mejor ayudarse de ciertas maquinarias y cuestiones así, pues para que la persona que perdió, pues ni modo, siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? Sí. Entonces la persona que perdió, pues ya se haga la idea de que pues ya no, adiós, ¿no? Sí, exacto. Ahora, si la primera vez no se puede ejecutar, pues hay más ocasiones en ¿Por que qué se no se puede puede hacer. ejecutar? Precisamente porque existen oposiciones a la ejecución. Casi siempre sale por ahí un familiar del que perdió y de que no, es que yo la tengo rentada y es que Claro. era de mi abuelito y que no, a ver, si no fuiste parte en el juicio, no te metas, ¿no? Tú y tu abuelo. Sí, así como en la serie de un arquillo por ahí, que tú te mato a la abuela, así, ¿no? Sí. Bueno, pero la situación es esa, de que ocupan muchos mecanismos Sí. las personas que perdieron. Para que no lo saque. Exactamente. Entonces, uno como actuario, pues vas leyendo toda la historia del juicio. Sí, claro. O sea, acabas conociendo a medio pueblo y a todas las familias y dices, no, pues este cuate tiene que ver aquí y allá y así. Bueno, entonces, les dices, mira, si tú no fuiste parte del juicio,
pues discúlpame, pero no tienes aquí vela en el entierro, ¿no? Entonces, si tienes algo que promover, pues promuévelo, pero hasta en tanto no Déjanos haya... hacer la chamba, por lo menos. Exacto, hasta en tanto no haya una suspensión derivada de un juicio de amparo, adelante, o sea, la ejecución tiene que seguir. Pero para que no se haga más ríspida esa situación, lo que hacemos como actuarios es que levantas un acta de oposición, ¿no? Entonces, con eso le das cuenta al tribunal, al magistrado, entonces para que la parte ganancial tenga la oportunidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública. Sí. Entonces, ahí sí ya vas con todo el poder del Estado, ¿no? Con policía. Claro, Con así es, así es. Muchas veces en los noticieros, ¿no? No, es que despojaron a familias de tal predio, Ajá. pero no saben ni Es una- siquiera dar la noticia, Sí, ¿no? claro. Porque ya No, no es pasó, despojo. no es un despojo, ni nada de que no sea legal. O sea, ya cuando interviene Claro. la fuerza pública es porque ya al Estado le corresponde esa responsabilidad de hacer valer sus sentencias. Claro. Ujú. Solo sí hay que revisar que en la sentencia esté autorizado el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Porque qué tal si en la sentencia no es... Bueno, más O bien en el solicitarlo al acuerdo, tribunal. solicitarlo al tribunal, pero yo como parte demandada me llegan con 4 patrullas y no está viene el actuario y no ve en ningún lado que está autorizado el auxilio de la fuerza pública. No, por eso, o sea, tú como actuario es lo que siempre digo, o sea, te tienes que respaldar precisamente con lo actuado Sí, claro. en el expediente. Entonces, a la hora en primera no te puedes llevar el expediente afuera, ¿no? Ajá. Pero pues sí, llévate las copias o fotos de los oficios que Sí, claro que sí, se claro. giraron a la policía, ¿no? A la Guardia Nacional Claro. y tal. Entonces ya con eso, pues tú acreditas que el tribunal ya te dio la oportunidad de hacerlo así. Me imagino que usted ya tenía asuntos de que ya se saboreaba la ejecución. Usted decía, uy, me toca con el señor Juan, que híjole, a ver cómo va a estar su ejecución. Sí. Y si el día de la audiencia se agarró a golpes con el secretario de acuerdos, no me quiero imaginar el día de la ejecución. Sí, Sí, claro. llegó a pasar que ya se saboreaba esa ejecución. Pues no, fíjate que yo sí tenía como que mis estrategias, ¿no? Sí. Y no hacía yo muchas olas, o sea, no dejaba, no dejaba yo saber que se iba a Come ejecutar. callado, come 2 veces. Exactamente, porque si no, pues es como un aviso que le estás dando a tu contraparte, bueno, a la Sí, contraparte de la persona que ganó, pues para que te haga ahí un borlote, Ujú, ¿no? sí, claro. Entonces, esa situación de ejecuciones se tienen que manejar muy de bajo perfil, ¿no? Ujú. Para que no se saboteen precisamente. Claro. Ahora, al momento de la ejecución, usted dice que lo más sigiloso, ¿no? Ujú. Al momento de que ya va con el actuario, con la parte ganancial, como usted lo menciona, y no hay nadie en la parcela, ¿qué procede? Ya que empieza a hacer actos de posesión en la parcela. Pero Vámonos, que se ejecute y vámonos. Y si ahí tiene los maíces, Pues vámonos, que se lo con lleve. permiso. Pues sí, generalmente en ese tipo de sentencias es lo que se dice, ¿no? Obsesiones. Ajá, es lo que se dice que pues a la parte ganancial, si la otra parte se atonta, pues ya ni modo, ¿no? La cosecha pues ya se le va a quedar. O sea, Ajá. hay que esperarnos a que el maíz esté Exactamente. bueno para ir a ejecutar. Para ir a ejecutar. Ahora, y si no, en dado caso, pues como decíamos anteriormente, siempre debe de existir la mediación Claro. y no hay que pasarse de lanza tampoco Claro. con el que perdió, ¿no? O sea, si él sembró, pero pues ya llegan a un acuerdo y tal. A veces en la sentencia también así lo manifiesta el magistrado, que tendrá derecho a recoger su cosecha y una vez recogida la cosecha, entonces ya la parte que ganó puede entrar ya en posesión. Sí, que yo he visto inclusive hasta criterios de magistrados que hacen un incidente para la propia ejecución y hacen una audiencia y citan a las Sí, partes claro. para que se pongan de acuerdo en dicha ejecución. Sí. Que yo lo he visto en la práctica que pocas son las veces que se ponen de acuerdo, Sí. Porque obviamente el demandado nunca va a estar No va a decir, conforme. sí, Sí, vayan a mañana yo, ejecutar. mañana yo te doy No. la posición, jamás. Jamás, sí. Así O es, sea, nunca va a aceptar que perdió el juicio. así es. Sí, es de los temas bastante importantes, yo creo que la ejecución de las sentencias. Esto hablando de el tema de la actuaría, que es de los principales, como quien dice, ¿no? De los escalones que van subiendo poco a poco en el ámbito de un tribunal. Están, en este caso, como usted lo mencionó, los actuarios, después en su perfil, usted que pasó a la jefatura de asuntos jurídicos, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué es lo que hace un jefe de asuntos jurídicos, licenciado? Pues así a grandes rasgos, para que todos nos entendamos, es la persona que se encarga de defender al tribunal. Ajá, es el abogado defensor del tribunal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros nos encargamos de darle trámite y de seguir todo el procedimiento de los juicios de amparo, ya sea directo o O sea, indirecto. los informes justificados, Sí, sí, todo se eso. los echaban. Ajá. Pa, pa, pa. Entonces, si cualquier persona dentro del juicio llega a promover un amparo indirecto o directo en contra de las determinaciones del tribunal, nosotros como jefes de esa unidad somos los encargados de defender al tribunal. Ajá. Ante el tribunal colegiado de circuito o ante el juzgado de distrito. Ujú. Ajá. Efectivamente, somos los encargados de realizar los informes justificados, los informes previos y dar la cara, ¿no? Por el Claro. tribunal. Y bueno, cuando
se les concede el amparo a los justiciables, pues entonces nosotros como jefes de esa unidad tenemos que darle impulso procesal hasta que el colegiado o el juzgado nos tenga por cumplida su ejecutoria. Ajá. Entonces, si la concesión de los amparos precisamente es para que nosotros ¿cómo se va a decir? Para resarcir los derechos del justiciable, ¿no? Entonces tenemos que recomponer lo que se hizo en el tribunal. Claro. Ajá, entonces nosotros en esa unidad le tenemos que dar el seguimiento a toda esa reposición del procedimiento hasta que el colegiado o el juzgado nos diga, bueno, con lo que ya hiciste de nuevo, ya lo hiciste bien, entonces ahora sí ya te doy por cumplido mi ejecutoria. Ajá, ese amparo ya está cumplido, ya el justiciable que se le violentaron sus derechos, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Sí, claro. Ahí les va. Yo siento que se fueron mucho del tema, en torno al tema lo del podcast, porque obviamente, compañeros, una persona que esté en su casa sentada no va a entender nada de lo que acaban de decir, No sé. del informe justificado, de los tribunales, del colegiado, del amparo. A ver, otra vez. Ajá. En palabras para mortales, para un servidor, ¿qué hace El jurídico. el jurídico del tribunal? Defiende al tribunal. Defiende al tribunal conforme ante, a sus criterios. ante otras autoridades de mayor jerarquía. Entonces, Ajá. si yo voy y me quejo de una sentencia del Tribunal Agrario y hago un amparo directo conforme una autoridad de mayor jerarquía para acusarlo y decirles que el tribunal dictó erróneamente su sentencia porque no debió haber dicho que me sacaran o que mi contrato o X, por favor, tire esa sentencia y modifícala o X o Y razón, pues obviamente el tribunal va a tener que meter las manos, va a tener que decir o va a tener que defender su criterio. Me explico el por qué dictó esa sentencia. ¿Eso quién lo va a decir? Nosotros como jefes de unidad, esa es nuestra tarea. Ahí está, perfecto. Ajá, esa es nuestra tarea. Ahora, estudio y cuenta. El estudio y cuenta, a palabras simples y sencillas, es el proyectista. Ajá. No tan El que proyecta la sentencia. Bueno, es que en el nombre de la función está precisamente lo que realiza, ¿no? Ajá. Es estudio, precisamente estudia todo el expediente y le da cuenta al magistrado. Ajá. ¿Con qué le da cuenta? Bueno, pues con su criterio que va encaminado a que el magistrado tenga una idea, un panorama de cómo resolver ese asunto. Sí, partiendo que el magistrado, y no es culpa de ellos, pero los tribunales tienen un montón de asuntos Muchísimos. y el magistrado no está enterado de todos. Exactamente, por eso tú estudias, le das cuenta, platicas con el magistrado y dices, bueno, mire magistrado, la historia de este asunto pues es así, Claro. ¿no? Pues yo creo que podemos resolver así y así y Ahora, así. es una labor muy difícil porque en ocasiones no es el mismo criterio que tiene el de estudio y cuenta que el del magistrado. A veces no, Y hay un debate ahí grande. pero eso es lo bonito de esa área. Y si uno como estudio y cuenta está seguro que el magistrado está mal, ¿hay uno qué hace? Pues ahora sí, como, Puede ser el superior jerárquico, ¿no? como dice el dicho, donde manda capitán no gobierna marinero. No hay de otra. Pues no hay de otra. Ahora, si en esa pugna de criterios, ¿no? O sea, siempre le vamos a hacer caso pues a lo que el magistrado diga, claro. porque pues al fin y al cabo el que firma Pues es el magistrado. Claro. Entonces, en dado caso de que esa cuestión o esa sentencia sea impugnada, eso es lo que siempre esperamos como estudio y cuenta, ¿no? De que, ojalá se vayan al amparo y nos diga Y confirmen la sentencia. y nos diga el colegiado, porque si la confirma, pues entonces el criterio del magistrado pues estuvo bien, ¿no? Claro. Ajá. Pero si conceden el amparo en el colegiado, pues probablemente sea para dictar una nueva sentencia o a lo mejor hasta para reponer todo el procedimiento. Si es para dictar una nueva sentencia, pues propiamente el colegiado a veces como que nos da así la guía, ¿no? Y puede ser que en esa guía el criterio del propio secretario pues esté ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, que sea coincidente con lo que dice el colegiado. Claro. Y es así como que nuestra pequeña venganza, ¿no? De decir, Si bien es cierto, el colegiado en ocasiones nos puede corregir, por ejemplo, en reposición del procedimiento, hay ocasiones donde es a libre jurisdicción del tribunal Sí. y puede volver a dictar la sentencia otra vez a su libre jurisdicción. pero casi siempre te dan la Ya guía. nos dan ya la respuesta. O sea, porque te dicen, no, pues es que, mira, no te diste cuenta aquí en la testimonial de tal cosa. Claro. O, pues fíjate que la pericial va encaminado como que por aquí y por acá. Entonces, bueno, sí te damos libre jurisdicción, pero no toma tan libre. en cuenta estas cuestiones que te Claro, estoy diciendo, ¿no? claro. Ahorita ya que nos metimos en el tema de los tribunales agrarios, ¿cómo ha cambiado el perfil de los tribunales desde que usted empezó?
O sea, desde que entró hasta la actualidad, hasta los años de ahora. Con la Ay, tecnología. ya está, pensé, Estados Unidos, por favor. Pues, mira, yo hice mi servicio social en el año 2004. Imagínate, 2004. Iban haciendo, estaba en bebé. Bueno, en el 2004, los tribunales agrarios tenían 20 años de haberse creado. Entonces, todavía existía mucho personal de los fundadores. En la mayoría de los tribunales. ¿Dónde sacó los 20 años? Sí, igual estoy pensando. Ah, Son del ¿por qué? no son del 92. ¿Son del 92? ¿2004? Ay, no es cierto. ¿Qué pasó? Sí, Ya igual. no se ¿Quién cuenta. dice? A ver. Nos regresamos. Sí, es lo que estoy viendo. No se me da. Yo hasta dudé. Sí, igual dije 20. Se crearon en el En el 1992. El 92 con la reforma del 27 y la... Exactamente. Entonces, para el 2004 sí, ¿Cuánto es? apenas 12. 12 12 años. 12 Bueno, años. Así es. entonces imagínate, estaban en su auge Ajá. las personas fundadoras. Que para esa época en ocasiones los magistrados no sabían ni qué hacer. Porque venían de un cambio generacional de la Comisión Agraria Mixta, de la Ley Federal de Reforma Agraria, Sí, claro. y un cambio brutal a tribunales Sí, claro. agrarios. O ley sea, estaban agraria. recién nacidos los tribunales Sí. cuando usted entró. Ajá, precisamente. Entonces, ahí todo el personal pues íbamos aprendiendo de la mano, Claro. porque todas estas cuestiones agrarias se venían dando de forma administrativa, Ajá. o se resolvían de manera Sí, lo que hacía la Comisión administrativa. Agraria Mixta. Exactamente. Entonces, muchos de los magistrados venían de la reforma agraria, de la Secretaría, es decir, y de la Comisión Agraria Mixta. Entonces, pues sí tenían muchísima experiencia, iban ya encaminando precisamente a los tribunales para que fueran, pues, esa era la idea o el espíritu, ¿no? De que fueran tribunales expeditos. O sea, que no se llevara como se llevaba años en resolver una situación administrativa y que en una sola audiencia pudiera desahogarse todo el procedimiento. Entonces, pues bueno, por azares del destino, pues, a lo mejor ese objetivo no se llevó a cabo, ¿no? Pero, pues, como les digo, tanto los magistrados, los secretarios y eso, o sea, veníamos aprendiendo a la par, ¿no? Y eso era lo bonito, porque pues ellos con su vasta experiencia, imagínense a nosotros que íbamos ingresando apenas a ese mundo, Sí, claro. híjole, pues era así como que una cascada, ¿no? Claro. De conocimiento. Entonces, ahora sí, a 30 años de su creación de los Claro. tribunales, muchas de esas personas, pues lamentablemente, o ya fallecieron o ya se están retirando, ¿no? Por años de servicio, ya se Claro. están jubilando. Y dejaron muchísimas enseñanzas, mucha experiencia, pero me da mucha tristeza decir que los nuevos cuadros o las nuevas personas que están ocupando esos lugares, pues lamentablemente no tienen esa experiencia por asuntos a lo mejor que no vienen al caso decir o que no están dentro de lo jurisdiccional, pero han ingresado a tribunales agrarios pues mucha gente que pues, de la materia no lo sabe, ¿no? Claro. Y que al llegar a lo mejor a una magistratura o a una secretaría de acuerdos y eso, pues se les hace bolas el atole. Sí, y es complejo más porque al tratarse de materia agraria, porque muchos de los abogados, y yo lo he visto, que nos encontramos allá afuera, quieren tomar el derecho agrario como si se tratase al 100% del derecho civil. Bueno, el derecho civil pues es el padre del derecho, La base, ¿no? claro, En la base. claro. Decía un catedrático mío, que el que no sabe derecho civil pues no es abogado, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero acá en materia agraria pues tiene sus... Bemoles. Exactamente, y tiene sus particularidades. Ajá. Entonces, pues sí, es hermanito chiquito a lo mejor del derecho civil, pero sí me ha tocado trabajar con personas que quieren hacerse los muy civilistas Y es y le complejo. hacen daño al tribunal, le A la hacen daño a la justicia. justicia y le hacen daño al justiciable, al Ese campesino. es el gran problema. Ese es el detalle, Sí. porque hacen los juicios interminables, Sí. quieren aplicar la ley así rigurosamente. Por favor, estamos hablando de la gente campesina, Claro. Sí. que nosotros como servidores públicos tendríamos que hacer más ágil Claro. su paso por el tribunal, Sí, claro. no hacerles más tedioso el estar claro. ahí, pero bueno, cada quien. Sí, es complejo. Licenciada, le traemos unas cuantas preguntas, nos gustaría que nos las respondiera. Con eso culminaríamos. Ok. Licenciado, adelante, le escuchamos, por favor. Respecto de su trayectoria, licenciada, que platicábamos y su bastante tiempo trabajando en la materia agraria, ¿qué significado tuvo para usted, hablando de el tema profesional, para titularse proyectando ante el Tribunal Agrario Extinto, Tribunal Agrario 14? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Cómo fue ese procedimiento? Y más defender ese criterio ante la magistrada y ante el Partiendo que secretario. pocos son los abogados que se titulan en torno a la materia agraria, Sí, claro. en torno proyectando una sentencia, y ahora no es cualquier asunto, o sea, Sí, no es cualquier una asunto. nulidad de acta de asamblea, que insisto, Sí. o sea, es de los asuntos más complejos que nos encontramos porque hay que encontrar ciertas particularidades. Si bien es cierto, cada acción tiene sus puntos importantes, pero déjenme decirles que en verdad las nulidades de actas de asambleas son muy complejas.
Pues fue una experiencia pues muy enriquecedora porque, como ya comentaba, yo hice mi servicio ahí en ese tribunal. Ajá. Entonces, pues te vas empapando, ¿no? Claro. De los expedientes, vas adquiriendo pues cierta experiencia, ¿no? De leerlos, de saber cómo es el camino interno, ¿no? De los expedientes y tal. Y en el desarrollo de las audiencias también me gustaba mucho en mi servicio presenciar las audiencias porque pues es donde más aprendías, ¿no? Entonces cuando fue la hora de titular me dije, no, pues ¿a dónde voy? Si de aquí soy, ¿no? Ajá. Luego hacer una denuncia. Pues no. Entonces, bueno, la acción, el expediente me lo asignó la propia magistrada. Wow. Entonces, dije, bueno, pues si ya tengo más o menos la expectativa o la experiencia de cómo son este tipo de casos, pues a darle, ¿no? Y bien simpático porque no nos dejaron utilizar la computadora, todo fue a máquina. Wow. Entonces, como ibas desarrollando tu proyecto, pues ahí ibas mecanografiándolo, ¿no? Y entonces ya lo tuve que defender en frente de ella y de su secretario de acuerdos. Wow. Después de eso, pues ya fui a mi universidad y ahí hice el examen, el teórico, ¿no? En materia social, abarcando pues derecho laboral, derecho Claro. de la seguridad, todo eso, pero enfocándome siempre más al derecho agrario. Entonces fue algo pues que fue natural, ¿no? Y que todo se combinó, porque como ya tenía yo Se esa te hizo experiencia. difícil por lo mismo de que ya Sí, estaba ya estaba empapada. empapado. Exactamente. Y ese es el negocio, vuelvo a lo mismo. Estudiantes de Derecho, elijan algo en el cual se quieran Sí, claro. especializar y pónganse ya a trabajar en eso. No estén perdiendo el tiempo ahí en esas cochinadas del TikTok. Bueno, no tanto así. Subiendo TikTok. Subiendo TikToks, grabando podcast, que nada es cierto. Pero sí, métanse a trabajar donde sea, aunque los manden por el garro, donde sea. Ahí vale totalmente la pena. Y digo, aquí tenemos un claro ejemplo. vivo ejemplo de todo lo que se puede lograr. Y justamente hablando de eso, qué bueno que tocó el tema de los estudiantes, usted vivió esa transición entre ser estudiante y ser servidora pública. Así es. Sí. Algo que aspiran muchos estudiantes de Derecho. El que yo saliendo de la carrera ya quiero entrar a gobierno, quiero entrar al tal lado. Yo al ya quiero posgrado. ser juez. Espérate, o sea, cálmate. Cálmate. Sí, exactamente. Del bienestar. Justo eso, esa transición es algo de lo más importante. ¿Cómo fue su experiencia esa transición de estudiante a servidora pública y qué consejo les daría a los estudiantes de Derecho? Y le agregaría de servidora pública, abogado postulante. Sí, claro, esas tres cosas. La cuestión, como sigo diciendo, fue muy natural, ¿no? Todo se dio así, Ajá. porque no dejé nunca de estar dentro del tribunal ni estar relacionada con la materia. Entonces, pues fue algo pues, natural, normal, ¿no? Pero siempre hay que ser muy responsables, entregarse a lo que haces, porque de ahí solito se te van a abrir las puertas. Claro. Entonces, y aprovechar, o sea, si te gusta, pues estúdiale, Claro. ¿no? Y poco a poco, pues vas a ir escalando, ¿no? Claro. Ahora sí que en el escalafón interno de los tribunales, ¿no? Claro. Pero todo fue así y lo que te recomienda, pues, es la dedicación y el empeño que hagas en realizar tus funciones. Claro, yo siento, haciendo un paréntesis en eso, que algo bien importante es que al salir de la carrera hay que estar mentalizado en que no vamos a llegar ya a hacer algo, No. un tribunal algo. Vamos a hacer esos que vete por las cocas, ve por las copias, haz esto, haz lo otro. ¿Sirve? Claro que sí, porque de eso te vas empapando, ¿no? Yo siempre he tenido ese pensamiento de que para poder mandar a alguien a hacer algo, primero debo yo de saber hacerlo. Claro. Para yo mandar a mi compañero a mandar una copia, yo debo de saber sacar Claro. copias. Siento que es algo muy importante y por eso existe y por eso el tema igual de la carrera judicial, que es algo Así bastante es. importante. La carrera judicial no debería de desaparecer nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Porque voy a lo que ya dije anteriormente, están llegando perfiles que no tienen ni idea de lo que se hace dentro de un tribunal. Ajá. Entonces vienen por recomendaciones, porque fue algo que les prometieron, porque fue como un regalito, así, ¿no? Pero dentro de la materia agraria no saben ni lo que es un ejido, ni lo que es una Claro. comunidad, ni lo que es un ejidatario, o sea, están perdidos en el espacio. Pero bueno, eso ya es responsabilidad. Por eso no podemos dejar desaparecer la carrera judicial, Así es. porque no puede llegar cualquier persona allá a ser magistrado, a ser juez, si no antes fue actuario, si no antes supo redactar una sentencia, si no antes supo redactar un acuerdo, si no antes llevó a cabo una audiencia. No puede llegar luego al siguiente día, ya soy juez, ya soy magistrado. No, hay toda una carrera por detrás y esos años de experiencia, esos machetazos, ya tienen como consecuencia el que algún día sean magistrados, algún día sean jueces, pero ya atrás en la espalda ese cúmulo de experiencia, Claro. ese cúmulo que da la vida laboral para que en su momento salgan beneficiados, pues claramente todas aquellas personas que estén hambriadas de justicia, que déjenme decirles que son muchas en México. Así es. Sí, claro. Así es. Ahora hablando de la transición, ya nos comentó de la transición de estudiante a servidora pública. Ahora, a postulante, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo ha llevado? ¿Cómo se ha sentido? Pues mi decisión de dejar la institución obedeció más a cuestiones personales, ¿no? Yo no quería dejar la institución,
Pero bueno, se presentaron cuestiones en que tienes a veces que tomar esa decisión, que es más importante, tu vida personal o tu vida profesional. Claro. Y como mujer es un poquito más difícil en Sí. esta sociedad. Claro. Y aparte también como mamá soltera, porque es lo que soy, seguir dentro de una institución a tomar las riendas de la vida propia y de otro ser pequeñito, ¿no? Que Claro. es tu responsabilidad. Entonces, creo que a las instituciones les está haciendo falta mayor apoyo a nosotras las mujeres y mamás solteras. No lo hay, como dicen, los discursos se quedan cortos, pero pues bueno, en la práctica profesional ya como abogada litigante, pues a poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Dentro del tribunal. Que es muy diferente estar dentro del tribunal a Es estar fuera, totalmente ¿eh? diferente. Estar afuera. Mucho, muy diferente. Claro. Diferente. Es parte, ¿no? Es parte de, siento que es bonito y usted que ya vivió estas diferentes etapas, Así como es. comenta, siento que es algo bien importante ver desde esta perspectiva, usted como lo comenta, como madre soltera, como mujer, ¿cuál usted cree que han sido las dificultades más fuertes que presentó siendo servidora pública, siendo mujer ahí en el tribunal? Pues eso, la falta de espacios. Falta de espacio. Sí, falta de espacios de poder tener a nuestros hijitos cuidados y aparte no descuidar tampoco ¿Usted se sintió que en algún momento el hecho de ser mujer fue una limitante ahí como servidora pública? Claro que sí, no, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no tienes el 100% de tu tiempo para dedicárselo al tribunal. Y a la institución, pues eso es lo que no les agrada, ¿no? Claro. Wow, qué complejo es esto de ser parte del tribunal agrario, porque así como hay un lado bonito, también hay un lado oscuro, hay altas y bajas, pero siempre vuelvo a lo mismo, todo esto no es por beneficio propio, sino por beneficio de aquel ejidatario, de aquel comunero, de aquel posesionario que esté en busca de una justicia, y las personas que están dentro de los tribunales agrarios deben de estar para esas personas, Claro. deben de estar para aquel campesino y deben de auxiliarlo, y no nada más quizá para el tribunal agrario, sino para el registro agrario nacional, para la procuraduría agraria. O sea, en ocasiones siempre pongo el ejemplo, pues yo, mi trabajo me queda a 5 minutos de mi casa, pero Claro. aquel ejidatario que va a acudir al RAN se levantó a las 2 de la mañana para tomar el transporte, para caminar, lluvia, frío, sin desayunar, y que lleguen y que le digan que no, y que lleguen y que se difiera su audiencia, y que lleguen y que todavía lo hagan esperar más porque las audiencias van retrasadas. O sea, hay todo un dedor que en ocasiones, entiendo, no depende del tribunal, depende de muchísimos factores, Sí, claro. pero por lo menos pongamos nuestro granito de arena para que las cosas salgan mejor. Y yo creo que con esto empezamos a concluir nuestro podcast. Licenciado Aurora, ¿cómo se sintió? ¿Le gustó o no le gustó? Claro que sí, es una experiencia. ¿Regresaría, no regresaría? Sí, las veces que ustedes me inviten, yo aquí estoy con mucho gusto. Es un placer poder compartir experiencias y vivencias. Si algo puedo aportar a este mundo del quehacer agrario, con mucho gusto estoy con ustedes. Wow, gracias. Muchas gracias, licenciado. No, muy afortunados nos sentimos de que esté aquí con nosotros, que platique sus experiencias más bien, sus anécdotas, todos sus conocimientos. De verdad que es muy grato para nosotros. Esperemos volver a verla aquí y platicar de muchísimos más temas que nos faltan, porque esto apenas es una pincelada de todo lo que abarca la materia Sí, agraria. Muchas cosas que necesita saber la gente, estar informada, creo que es bastante importante y espero que nos veamos pronto, primero Dios. Claro que sí. Sí, claro. Mucho gusto. Y compañeros que nos escuchan, que nos oyen, que nos visualizan por las diferentes redes sociales, gracias por los comentarios, gracias por las buenas vibras y por las malas vibras también se agradece. Digo, siempre la publicidad es buena, no hay publicidad mala. Les agradecemos a todos, espero les haya gustado nuestro segundo episodio de nuestro podcast Entre Semillas y Sentencias y nos vemos en la próxima.